Vamos a tener la parte número 1 de la conferencia 377 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Sí, primera parte porque, si Dios quiere, mañana habrá a la continuación muchas noticias, pero desde luego lo que va a quedar claro después de ver la exposición de hoy, la de mañana, es que esto no para. Cada vez va más y el cumplimiento profético es más y más evidente. Desde luego el que no quiera aceptarlo es porque no le dará la gana, pero las evidencias son clarísimas. Vais a verlo. Pues empezamos ya sin más con la creación de Dios, con dos vídeos. Este primero, desde luego, es para enternecer. Sí, porque cuando veáis la reacción de este perro, abraza a un policía después de rescatarlo. Vais a ver cómo el policía salta la verja de entrada y ve a un perro que está enredado en todo un toldo, no sé si intencionadamente por alguien o no, pero claro, el policía se acerca con precauciones porque el animal está desesperado y puede ser peligroso, pero vais a ver su reacción final. Pues en fin, ya veis qué respuesta tan maravillosa, un abrazo precioso. Hay que ver qué gratitud tienen los animales que a veces las personas no tenemos. Vídeo 2, animales sorprendentes. Vais a ver qué tipo de animales tan exóticos, tan extraños, pero que son una maravilla de la creación de Dios. Estad atentos y mirad bien porque, desde luego, hay cosas que parecen inexplicables si todo fuera evolución. Y es que, verdaderamente, son inexplicables si fuera evolución. Pues ya habéis visto, sorprendentes, ¿eh? Ya todos conocemos los insectos palo, insectos hoja, etcétera, pero hay otros que son súper sorprendentes. Una maravilla de la creación de Dios, adaptando a estos animales a la entrada del pecado, para que cada uno tuviera sus métodos de defensa también. Una maravilla. Bien, vamos ahora a noticias ya más duras y que hay un poco de todo. Empezamos por el tema de la Unión Europea con Lituania. 16 personas mueren por envenenamiento tras beber alcohol casero. Una vez más, lo que vemos en otros países también sucede allí. Alcohol casero, el caso es querer pasárselo bien con alcohol y terminan así de fatal. Y ahora, dentro de la Unión Europea, un tema de independencias que está dando bastante que hablar, al menos por donde nosotros estamos. Mirad esto primero. Era noticia del 1 de septiembre. Parolin en Eslovenia. Construyamos Europa sobre la verdad, la justicia y el amor. Ya sabéis que detrás de la Unión Europea estuvieron ellos y las sociedades secretas trabajando para eso, hasta que consiguieron una buena Unión Europea, relativamente buena. Y todo eso se ha ido tambaleando. Vamos a ver qué nos llegan a decir ahora. Ayer por la tarde, en la ciudad eslovena de Brezje, el cardenal secretario de Estado celebró una misa en el 30 aniversario de la independencia del país y a los 25 años de la visita de San Juan Pablo II. Su homilía se centró en la importancia de dar a Europa y al mundo un fundamento sólido, el de la palabra de Dios, que es amor con todos los frutos que de él se derivan. Por tanto, ya veis la unión del tema Europa con el tema palabra de Dios. Y todo esto en relación también a una independencia que hubo en ese tiempo. Un momento espiritual para confiar en Eslovenia y a todos sus habitantes a Dios, especialmente los que sufren en cuerpo y espíritu, pero también a toda Europa. Este fue el tema de la misa celebrada ayer por la tarde en el Santuario Mariano de Brezje,
Fijaos, un santuario mariano. Ya sabéis que precisamente la bandera europea hace relación a María. En la región eslovena de la Alta Carniola, con motivo del 30 aniversario de la independencia nacional y del 25 aniversario de la visita de San Juan Pablo II, que en aquella ocasión confió el país a la Madre de Dios, para variar, claro. La celebración estuvo presidida por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, que en su homilía entrelazó estos dos acontecimientos, deteniéndose en el valor de la patria y en su fundamento más estable e importante, que es la roca de la palabra de Dios, hecha de verdad, justicia, libertad y amor. Ya veis cómo unen los conceptos de la palabra de Dios, justicia, libertad, amor, pero todo esto en un contexto de independencia. Es cierto que nuestra patria está en el cielo, afirma el cardenal, pero las realidades terrenales son para nosotros auténticos valores, aunque no sean los únicos ni los más altos. Y el de una patria libre y democrática, basada en la justicia, el respeto y la fraternidad y el amor solidario, es un valor sumamente grande porque está directamente vinculado a la dignidad humana. Por otro lado, continúa explicando, un entorno social pacífico y seguro dentro de cada país también está garantizado en la medida en que lo esté el contexto internacional que lo rodea. Así pues, paz y justicia son los valores que estuvieron en la base del nacimiento de Eslovenia como país independiente hace 30 años, una nueva situación para la historia nacional que San Juan Pablo II, en su visita unos años más tarde, saludó con favor, reafirmando con fuerza el derecho de los pueblos a la autodeterminación y animando al pueblo a buscar en las virtudes más firmes y en la fe cristiana la fuerza para construir juntos su futuro. Ya veis, el Papa habló de autodeterminación como un derecho de los pueblos, como recoge también la ONU, los derechos humanos, pero fijaos que todo esto se dice el día 1 en un contexto de un lugar donde, mira por dónde, parecía que nadie se imaginaba eso y en un tiempo Eslovenia quedó independiente de otro país. ¿Y por qué dicen ahora esto? ¿Solo para celebrar ese cumpleaños, para que me entendáis, ese aniversario? Luego lo vais a ver, por eso os estoy leyendo este artículo. Este futuro es hoy una realidad que ha dado muchos pasos. De hecho, el cardenal recuerda la entrada de Eslovenia en 2004 en la Unión Europea, de la que ocupa la presidencia en este semestre, y menciona el encuentro de Bled, dedicado precisamente al futuro de Europa, que se celebra en estos días. Al igual que en el momento de su nacimiento entre fundadores cristianos, convencidos de la necesidad de buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, para que la humanidad tenga lo que necesita también hoy, en palabras del cardenal secretario de Estado, una Europa unida necesita redescubrir el valor fundacional que le garantice poder resistir como una casa sobre la roca. Esto es lo que la Iglesia en estos siglos no ha dejado de proponer. Es el mensaje de Jesús. La estabilidad del hombre y de la sociedad, dice, en sus diversas y necesarias articulaciones, debe basarse en la palabra de Dios, escuchada y puesta en práctica. Por tanto, ya veis, ¿a qué están uniendo precisamente eso, la Unión Europea a la palabra de Dios? Una vez más, podrá haber mucho ateísmo en Europa y todo lo que queráis, pero quien está moviendo todo siguen siendo ellos. Ellos, junto a sociedades secretas que trabajaron para hacer este proyecto de él una realidad. ¿Y qué consiguieron también trabajando así? Pues ya veis, que hubiese algunas naciones que también se partieran y tuvieran aprobación por parte de ellos. Y diréis, bueno, ¿y esto qué nos importa? Está allí tan lejos. Pero no, está hablando de Europa y del futuro de Europa, ¿eh? Recordad esto. Pues bien, ¿habéis visto esta noticia? Saltemos a esta otra, del mismo día. Aparecía esta el mismo día, ¿eh? El Papa tras su operación, ni se me pasó por la cabeza renunciar. Este era el titular de una entrevista que le hizo este periodista, Carlos Herrera, de Radio COPE, que es la emisora de la Conferencia Episcopal Española, o sea, ya os podéis imaginar de qué va, ¿no? Totalmente católica, y que fue a tener una entrevista con el Papa. Fue una entrevista larguísima, muy larga, hora y media dicen aproximadamente. Pero lo interesante de esto
Primero es cómo llega este señor periodista a ese lugar, a la plaza de San Pedro. Llega en un patinete eléctrico, ya es un mensaje ecologista, y luego el Papa ya lo recibe, porque claro, era una entrevista acordada, y es la primera entrevista que daba así después de su operación. Fijaos cómo se sientan los dos aquí. En las imágenes en televisión se pudo ver cómo, ¿veis la imagen, el retrato, para decirlo de algún modo, que hay de una virgen sobre la mesa? Pues estaba desplazado muy hacia el Papa, y como la cámara que estaba filmando estaba más cerca del Papa que no del periodista, el propio periodista la cogió y la puso más hacia su lado, el de él, para que la cámara cogiese mejor esa instantánea. Justo al empezar, el Papa se santigua, él también, lógicamente, es muy católico. Pero la entrevista da mucho de sí, ya veremos algunas partes de esa entrevista que son las que nos van a interesar, pero hoy vamos a recoger precisamente algo que tiene que ver con independencias. Fijaos, la pregunta del periodista. Santidad, vámonos a otro escenario. En la sociedad española, usted sabe que se han producido algunas fracciones y algunas fracturas concretas. El referéndum en Cataluña llevó a una situación particularmente delicada. Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal. ¿Qué actitud cree que debemos adoptar ante un planteamiento de ruptura? Por cierto, antes de ver la respuesta del Papa, ya debéis saber todos, de sobras, que todas las entrevistas del Papa, las preguntas previamente le han sido formuladas para ser aprobadas o no. En toda entrevista al Papa se funciona así. Y el Papa responde. Pero claro, evidentemente no es una respuesta que salga de ese mismo momento, sino que ya está estudiada previamente. Eso sí, quizás por en medio puede dejar alguna perla propia, ¿no? Pero normalmente ya está establecido así. Y aquí, lógicamente, para los que sois de fuera del ámbito de España, ya sabéis que desde la cadena COPE, hay que aclarar las cosas, ellos son de la tendencia de España Unida y son totalmente en desaprobación hacia cualquier independencia de algún sector de España. Pues con esa pregunta que le plantea, que ya es para buscar una reafirmación de que todo debe estar unido, estad atentos a las respuestas del Papa. Yo diría mirar la historia. En la historia hubo casos de independencia. Son países de Europa que hoy en día están incluso en proceso de independencia. Mira el Kosovo y toda esa zona que se está rehaciendo. Ahora yo aquí me he de detener para comentar el tema de Kosovo. Kosovo, precisamente, es un país que ahora es independiente, que España no quiere aceptar como tal. Incluso cuando hubo partido de fútbol con la selección de Kosovo y España, hubo problemas porque España no quería reconocer para nada el jugar ese partido y al final tuvo que aceptarlo. ¿Por qué no pide o no quiere España la independencia de Kosovo y aceptarlo como tal? Porque sabe que es una situación que se puede vivir en España también, con Cataluña, Euskadi, quizá Galicia. Bueno, pues por eso España no puede aprobar eso, porque se echaría piedras sobre su tejado. Pero mira por dónde, con la de cantidad de ejemplos que puede haber al respecto, va el Papa y habla precisamente de Kosovo. O sea, ya es como una pedrada directamente. Y esto vale la pena aclararlo porque hemos de leer siempre, entre las palabras que va diciendo el Papa, el por qué las está diciendo. Son hechos históricos que están caracterizados por una serie de particularidades. En el caso de España, son ustedes los españoles los que tienen que juzgar, dando bien su actitud. Pero para mí, lo más clave en este momento, en cualquier país que tiene este tipo de problemas, es preguntarme si se han reconciliado con la propia historia. Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobre todo la historia del siglo pasado. Está hablando básicamente de la Guerra Civil Española y más conflictos que hubieron, como terrorismo de ETA y de otros grupos, y además los problemas ya con Cataluña, y así pues ha sido una tras otra de ese siglo en particular, pero el Papa ya hace referencia a una historia que viene de hace siglos. Pero en el siglo pasado tuvo también una fuerte
demanda de pedir independencias, de que todo fuera distinto, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto no ha cambiado, sigue, y el Papa se plantea, o al menos nos plantea, si ha habido una reconciliación con la propia historia entre españoles en sí. Y si no lo está, creo que tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia, lo cual no quiere decir claudicar de las posturas propias, sino entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación. Y ya sabéis, ahora empieza la famosa mesa de diálogo una vez más entre España y Cataluña. Y sobre todo, huir de las ideologías, que son las que impiden cualquier proceso de reconciliación. Además, las ideologías destruyen. Unidad nacional es una expresión fascinante, es verdad, la unidad nacional, pero nunca se valorará sin la reconciliación básica de los pueblos. Fijaos ya lo que va diciendo, porque lo que le venía a decir el entrevistador era prácticamente eso, que apoyara la unidad nacional. Y él está dando ya aquí una serie de matices como queriendo decir, sí, pero cuidado, no es todo exactamente así. Y creo que en esto cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver cómo llevan adelante la historia como hermanos y no como enemigos, o al menos con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar a otro como enemigo histórico. Fijaos, habla de historia como hermanos y no como enemigos. Y esto normalmente, ya sabéis que en los lenguajes vaticanos, quiere decir que uno es de aquí y otro es de allá, y están separados, pero no como enemigos, sino como amigos. Pero es una separación. Todo esto lo hemos de conocer porque el Papa aquí está apuntando cosas que muchas personas no se habrán dado cuenta por dónde va esto, pero realmente está enfocando un futuro para Europa y en este caso también para lo que va a pasar en España. Y continúa diciendo, el próximo año se van a cumplir 40 años de aquel discurso de San Juan Pablo II sobre la identidad europea. Yo le quiero preguntar por los lugares a donde puede ir el Papa siempre que su salud y su buen aspecto le permitan. No sé si Haití, no sé si su tierra, no sé si Santiago de Compostela. Fue allí cuando dijo Juan Pablo II, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes. Sería un magnífico recuerdo recordarlo junto a usted aprovechando el año santo jacobeo. Al presidente de la Junta de Galicia le prometí pensar el asunto, o sea, no lo saqué de una eventual agenda. Para mí, la unidad de Europa en este momento es un desafío. O Europa continúa perfeccionando y mejorando en la Unión Europea, o se desintegra. La Unión Europea es una visión de hombres grandes, Schuman, Adenauer, que la vieron. Eran católicos, y además pertenecientes a sociedades secretas. Y eso ya lo mostraremos si Dios quiere algún día. Yo creo que dije 6 discursos sobre la unidad de Europa. 2 en Estrasburgo, uno cuando me dieron el premio Carlomagno, y ahí el discurso que dijo el alcalde de Aquisgrán, yo lo recomiendo porque es una maravilla de criticidad sobre el problema de la Unión Europea. Pero no podemos renunciar. Uno de los momentos más felices que tuve fue en uno de los discursos, cuando vinieron todos, o jefes de Estado o jefes de gobierno de la Unión Europea. No faltaba ninguno, y nos sacamos una foto en la Capilla Sixtina. Interesante, ¿eh? Esto no me lo olvido, no podemos ir atrás. Fue un momento de crisis y reaccionó bien la Unión Europea ante la crisis. Pese a las discusiones, reaccionó bien. Tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia. Es un legado y es una tarea. Bueno, una vez más, Unión Europea. Sí, todos unidos. Europa está en juego, esa unión, por todo lo que pasa. Pues puedo decir, o se arregla o salta todo por los aires. Ya dice, hubo una vez que más o menos pasó esto y se solucionó. Todos se pusieron a trabajar para ello. Ahora vuelve a estar la cuestión en tensión. ¿Se va a desintegrar Europa? Ellos ya saben que necesitan una Europa unida para poder dar el golpe vaticanista sobre la mesa, para poder ejercer el poder en todas partes. Pero eso sí, les es más fácil si Europa entre ellos, como naciones, están más fragmentadas, menos probabilidad de tener más peso para ir en contra de los planteamientos establecidos por ellos, claro.
A partir de ahí, ¿qué interesa? Pues evidentemente más fracciones. Con lo cual, Europa está en juego, pero Europa apunta por lo que ha dicho él, lo que ha dicho Parolin, a que realmente puede haber más fraccionamientos. Y aquí el Papa ya habéis visto que estaba hablando del tema de España. Ya sabéis que los jesuitas estaban moviendo el tema junto a la masonería. ¿Creéis que aún no va a pasar nada en España? Bueno, pues ya hace años que hablamos de esto, ¿eh? Una vez más, las cosas siguen. Y el mensaje del Papa creo que es bastante claro. Al camino de Europa, le dicen al camino de Europa, una Europa, por eso, pero eso está por decidir todavía, como quedando en el aire, ¿eh? Y la profecía de Daniel 2 nos hablaba de esa Unión Europea que cuando la quisieran conseguir plenamente a tope, estallaría todo con la segunda venida de Jesús, todo se iría al traste. Y ya veis en qué momento estamos, ¿eh? ¿En qué momento estamos? Y la profecía de Daniel es 600 años antes de Cristo, casi nada, ¿eh? Si no sabéis de qué estoy hablando, mirad el estudio bíblico que presenté titulado Daniel 2, era la conferencia número 6 del gran engaño. Bien, pues todo esto lo muestro para que veáis cómo las tensiones siguen estando, cómo todo lo siguen moviendo y cómo todo al final dará sus resultados. Gracias a Dios que nos advirtió. Vamos a por más profecías, las de Isaías, Daniel, Apocalipsis, lo que tiene que ver con Oriente Medio, con los países de la zona, con los afectados por eso también. Y todos sabéis la situación en Afganistán, cómo está, ¿no? Pues bien, el caos en el aeropuerto de Kabul se salda con al menos 7 muertos. Era el día 16 de agosto. El caos se apodera del aeropuerto de Kabul, al menos 7 muertos en los últimos intentos de evacuación. Fijaos, esta era del 22 y esta del 16, no es lo mismo, ¿eh? Hubo días de gran tensión y muertes. Y mirad esta portada de Economist, porque es interesante. Aspectos destacados del último número. Ya veis la portada, es súper representativa. Pues mirad qué escriben. Nuestra portada de esta semana analiza cómo los insurgentes islamistas se inspirarán en el triunfo de los talibanes en Afganistán. A través de la fuerza de voluntad, la paciencia y la astucia, una banda de guerreros santos de bajo presupuesto ha vencido a Estados Unidos y se ha hecho cargo de un país de tamaño mediano. Para los musulmanes que anhelan expulsar a los infieles y derrocar a los estados seculares, era evidencia de que Dios lo aprueba. Los efectos dominó se podían sentir a lo largo y ancho. El principal riesgo no es que los terroristas utilicen Afganistán como base desde la que atacar a Occidente, como lo hicieron el 11 de septiembre de 2001. Tales ataques son más difíciles ahora, ya que los países ricos tienen una mejor seguridad. El peligro está en los estados más pobres y débiles, donde los yihadistas aspiran no solo a matar, sino también a ejercer el poder, o al menos evitar que el gobierno lo haga. En lugares como Pakistán, Yemen, Siria, Nigeria, Mali, Somalia y Mozambique ya controlan el territorio. En varias otras partes de Asia, África y Oriente Medio amenazan con hacerlo. La calamidad en Kabul hoy significa mayores flujos de refugiados, más ataques yihadistas y una mayor probabilidad de que prevalezcan otras insurgencias islamistas. Eso podría desestabilizar un gran número de países, poniendo en peligro tanto a los locales como a los extranjeros que visitan o hacen negocios allí. Ya veis en un momento qué descripción del panorama que afecta a no solo un continente, sino a más de uno, y sobre todo con una implicación a nivel mundial. Dicen que es la derrota de Estados Unidos. Rusia también viene a decir lo mismo. ¿Realmente ha sido la derrota de Estados Unidos? ¿Por qué se ha retirado Estados Unidos tan rápidamente de ahí y ha conseguido liar una hecatombe y que esta gente cogiera el poder allí? Pues bueno, han conseguido una vez más un gran movimiento de refugiados que tienen que ir a muchos lugares, muchos de ellos irán también hacia Europa, y así está siendo ya, no solo a Estados Unidos. Y además, junto con refugiados, ya se sabe que allí ha salido un poco de todo, que se teme que haya también gente que vaya haciendo terrorismo en distintos lugares a raíz de esto, habiendo pasado como camuflados entre los refugiados.
Y además se va a Estados Unidos de allí, y con esto, ¿qué se consigue? Pues que haya un movimiento geopolítico impresionante entre Rusia, China y Estados Unidos. Un gran comercio del opio en ese lugar. ¿Por qué se va a Estados Unidos corriendo? ¿No busca otra cosa? Se está desestabilizando las fronteras de Afganistán. Se está desestabilizando más países de los que aquí aún se mencionan. ¿Realmente han huido, ya lo han dejado todo patas para arriba en Afganistán? ¿O es que esto está siendo premeditadamente hecho con anticipación para aplicarlo en el momento adecuado para conseguir unos objetivos? Pues vais a ver cómo continúa todo esto, pero siempre dijimos, la profecía de Daniel 11, versículos finales, no solo terminaría con lo que pasó el famoso 11S de 2001 y esos ataques a esos países inicialmente, sino que eso duraría hasta el final. Y una vez más estamos viendo cómo esto no para. Ya veis qué lista de países nos está diciendo donde el Islam radical está consiguiendo ya prácticamente mandar y generar, como no, la hecatombe también. Pues esto no podemos dejarlo de lado, es profecía delante nuestro. Por desgracia, los adventistas que sabían de estas cosas desde hace tantísimos años, ahora no dicen ni pío de esto, sino que cambiaron la interpretación profética y dicen que todo ese capítulo, sobre todo la parte final, eso es todo espiritual y que nada tiene que ver con la realidad bajo nuestros pies. Pues una vez más, llegan a ser muy bocazas, porque hacen caso a esos jesuitas que se han infiltrado entre ellos para cambiarles la profecía. Y eso le han enseñado a sus pastores, y ahora eso es lo que enseñan en sus iglesias. Y esa cadena ha hecho un efecto tan tremendo que ahora cualquier miembro de iglesia no tiene ni idea de todo esto que está pasando en relación con la profecía. Y por tanto no tienen ni idea de cuándo va a venir el Señor siguiendo las señales proféticas. Vaya pena, los que deberían estar dando el mensaje al mundo. Vaya pena. Gracias a Dios que levantó este mini ministerio para seguir diciendo las cosas como son. Gracias a Dios. Y así muchos han despertado y muchos se han convertido al Señor por las evidencias. Bueno, sigamos con más al respecto. Los atentados en Kabul se cobran la vida de un total de 110 civiles y de 13 soldados estadounidenses. El Estado Islámico se atribuye el ataque en el aeropuerto de Kabul. Claro, tenían que ser ellos. Biden, tras el ataque a Kabul, dice, no lo vamos a olvidar, os vamos a cazar y os lo vamos a hacer pagar. ¿Y qué han hecho? El Pentágono afirma haber eliminado 2 terroristas de alto perfil del Estado Islámico en un ataque de dron, allí, en Afganistán. Explosiones en Kabul. Estados Unidos mata a un suicida que planeaba un atentado y otra explosión acaba con 6 civiles, donde habían niños incluso, y que además resulta que habían sido colaboradores de Estados Unidos. ¡Qué cosas! Y, cómo no, el Papa Francisco, Vaticano trabaja para proteger a la población de Afganistán. Y mirad, en la entrevista de antes se añade también esto otro. Vamos a ver este trozo que precisamente hablan sobre Afganistán en esa entrevista. ¿El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar que no haya represalias contra la población para tantas otras cosas?, le pregunta. Sí, de hecho estoy seguro de que la Secretaría de Estado lo está haciendo, responde el pontífice. Herrera pregunta luego si es que a los pobladores de Afganistán hay que dejarles a su suerte, a lo que el Papa Francisco responde, no. El modo en cómo se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta. Parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Fijaos cómo aquí lanza, parece una pedradita hacia Estados Unidos, como diciendo, pues han sido unos incompetentes al hacer esto. ¿Y él acaso no sabe el por qué sucede esa retirada de Estados Unidos cuando están de la mano? De sobras que lo sabe, pero se hace el sueco y como queriendo decir, no lo han hecho bien, ¿eh? Bueno, pues nada, esto da para mucho más, ya veis. Los talibanes estrechan lazos con China, al que ven un país muy importante en futuras alianzas para afianzar el régimen. Interesante, ¿eh? Ya veis que las cosas van de poder geopolítico, geoestratégico y también geoeconómico, cómo no. Y ya están diciendo que China va a dar mucho dinero
para que el país se rehaga y mantengan lazos comerciales, pero no solo comerciales, porque Afganistán está situado en un enclave superestratégico para los países de alrededor, donde precisamente Estados Unidos tiene la gran rivalidad con Rusia y China. Bueno, pues todo esto vale la pena verlo sobre un mapa, porque desde luego es cuando empiezas a ver las cosas claras y ver cómo evidentemente las profecías de Daniel debían cumplirse y se están cumpliendo delante nuestro. Pero mirad, Estados Unidos no descarta cooperar con los talibanes para luchar contra el Estado Islámico. Qué curioso, ¿eh? China por un lado quiere eso, Estados Unidos también, dicen que quizás a más largo plazo. Pero ¿qué ha habido detrás de todo esto? ¿Qué intereses habrán habido de negocio, de gas, de petróleo, de opio, de minerales? Vaya usted a saber, porque la verdad difícilmente va a salir a la luz. Pero está claro que entre ellos se las tienen y esto va a durar hasta el final. Los talibanes aseguran que mataron a 34 combatientes de la resistencia en la provincia de Panjshir y capturaron 11 puestos de control. Ya sabéis que hay una parte del país que se resisten a ser dominados por los talibanes y ahora pues están yendo a por ellos. Bueno, pues esta es la situación. Una vez más, caótico todo. Cantidad de muertos contados así por lo bajo, 234 víctimas. Y eso sigue. Pues bien, vamos a dejar esto para hablar de ciencia y tecnología, que también sabíamos que iría en aumento, el conocimiento profético y la ciencia tal como la entiende el mundo. Pues bien, mirad, vamos a ver unos 3 vídeos seguidos sobre robots que hacen parkour. Ya sabéis, parkour es eso que se inventó en Francia, de unos chicos que van dando saltos y volteretas y de 1001 piruetas saltando entre edificios como para matarse, la verdad, a grande altura a veces, y que es impresionante lo que realmente consiguen hacer. Pero ahora resulta que esto también lo han conseguido hacer con los robots. Y es para mirarlo bien. Son unos robots que miden 1,52 m, o sea, tampoco son muy altos, pesan 90 kilos, si no recuerdo mal. O sea, es mucho peso para poca estatura, pero claro, no es un ser humano, es un robot. Y vais a ver qué capacidad tiene de hacer los movimientos que tiene el mismo ser humano. Eso sí, también como el ser humano se pega piños, ¿entendéis? Se la pegan, sí, se caen, pero estos también a su vez van aprendiendo sobre sí mismos, de sus errores, porque están programados para que se vayan autoajustando también, ¿eh? Pues si queréis, mirad y distraeros un poco en algo sorprendente, viendo cómo la robótica está haciendo pasos súper avanzados y cómo todo esto, desde luego, imaginaos, cuando un bichito de estos se ponga a correr detrás tuyo, vaya panorama. Pues ya habéis visto, será por movimientos, ¿eh? Pues vamos a ver otro más de estos robots de Boston Dynamics, que también eso hacen la práctica del parkour. Y por si fuera poco, uno más donde aún hacen más virguerías. Es impresionante la ciencia, lo que consigue con la robótica. Ya sabéis que se prepara mucho robot también para ir sustituyendo según qué tareas humanas, pero claro, es que todo esto ya sabéis que al final, cuando se aplica a nivel militar, ¡ay! Ya os podéis ir imaginando cómo será Armagedón y cómo será la persecución contra el pueblo de Dios al final también, ¿eh? Bien, si esto iba de robótica, vamos a ver ahora robótica, pero algo distinto. El primer androide asistente personal, que está hecho como si fuera una chica, vais a ver cómo habla, lo que dice, también vaya cosas. En fin, todo es maravilloso cuando se ve así, ¿eh? La tecnología, qué avances. Bueno, pues nada, dejamos apartado y nos vamos a otro, Latinoamérica, en México. Un comando armado irrumpe en una casa y abre fuego contra sus ocupantes, matando a 3 personas e hiriendo a una. Vamos, la historia de cada día prácticamente. Cambiamos de apartado, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, ya sabéis, la tendencia al mal por todos lados, hasta que el Señor dijo, se os acabó. Pues mirad, un hombre golpeado con martillo en la cabeza cae a las vías del metro en lo que sería el tercer ataque no motivado en Nueva York en una semana. Sí, sí, un hombre tan tranquilo se acerca, este personaje por detrás le pega un martillazo en la cabeza y ya os podéis imaginar. Y luego se va.
Y así, unos con martillo, otros con otros objetos, y todo esto mal porque sí. Impresionante, ¿eh? ¿A qué punto está llegando el ser humano? Bueno, pues nos lo dijo Jesús, como en los días de Noé. La maldad llegaría a ese punto en que la vida humana importaría un rábano y la maldad por la maldad se haría como si nada. Pues ahí lo tenéis. Y esto, ya veis, en Nueva York. Algo más ha pasado en Nueva York últimamente, ya lo veremos. Las infancias LGTBIQ+ conquistan las series y la literatura de autoficción. Una vez más, esto en series, en literatura, se está imponiendo por todos lados. Es lo que en librerías también puedes ver aquí en Estados Unidos, donde sea, y que van allí y empiezan a sacar libros para niños muy pequeños donde todo esto está a la flor del día, con lo cual es la educación que ya se está dando, no solo en escuelas, sino también, ya veis, en series, en literatura. De ahí el aumento. Cuanto más se promociona una cosa, más efecto produce. Y todo esto, una vez más, como en esos días del pasado. No hay nada nuevo bajo el sol. Y estaba profetizado que todo esto iría más en el fin de los tiempos. Pues ya lo tenéis aquí. ¿Aún no creéis en las evidencias? Pues ya no sé qué podéis llegar a creer porque más cosas que veáis no vais a hacer caso. Pero el Señor no será que nos da pruebas, ¿eh? Bueno. Y ahora esa serie de noticias, una tras otra seguidas, que vaya panorama por todas partes. Accidentes. Captan en vídeo accidente en la México-Cuernavaca, por lo menos 6 personas fallecidas. Al menos 16 trabajadores de una minera peruana mueren al caer por un precipicio el bus en el que viajaban. Al menos 33 pasajeros muertos al estrellarse un autobús y caer a un barranco en Perú. No es el mismo, ¿eh? Más desgracias. Hallan a 5 jóvenes muertos en un coche sumergido en un lago en Francia. 12 mineros fallecen tras una explosión en Colombia. El derrumbe de un edificio de 3 plantas en España deja un muerto y una desaparecida. Tema de migrantes. Localizan en Mauritania 47 personas muertas por inanición en una patera que pretendía llegar a España. Mueren 52 migrantes que intentaban llegar a Canarias al naufragar su embarcación. Al menos 3 migrantes muertos y 8 desaparecidos, si son desaparecidos ya sabéis cómo han terminado, tras el naufragio de una patera cerca de Lanzarote. Tragedia en Fuerteventura, todo esto es en las Islas Canarias. Solo 31 personas sobreviven en una patera en la que viajaban al menos 60. Y ahora hablemos un poco de pestes, solo un poco. Reportan que fármaco curó el COVID-19 en 93% de participantes de un estudio. El medicamento se llama ExoCD24 y fue desarrollado por expertos de Israel, quienes han llevado los análisis a Grecia, donde se vio una rápida alta médica. Ya veis, están buscando métodos para sanar el tema COVID, pero eso sí, evidentemente el negocio está por todos lados. Pero ya veis, se están moviendo, no solo son vacunas, ¿eh? La OMS pide 6.500 millones de euros de forma urgente para frenar la oleada de infecciones y variantes peligrosas. Imaginaos todo esto, ¿qué quiere decir? Pues evidentemente esto tiene que ir a farmacéuticas, que son los que venden las vacunas, etcétera, etcétera, con todo lo que va asociado, claro. ¿Cuánto capital se mueve? Es brutal. Los grandes mercaderes de la tierra se están poniendo las botas, eso seguro. Y el Vaticano, que como no mueve los hilos, súper interesado en que las cosas vayan como van. Ya se sabe, Apocalipsis 18 nos hablaba de esto también, pues ahí lo estáis teniendo, cómo no. Y mientras, ya sabéis, esto va a dar, cómo no, también su objetivo. Ya, es que todo va ligado. Yo siempre os he de decir que estas noticias de actualidad las veáis conjuntamente con lo que estamos presentando de la serie Preparando el Gobierno Mundial, porque realmente vais a ver muchas cosas como van completamente ligadas. Israel ha empezado a vacunar ya con la tercera dosis a los mayores de 40 años. Esto es un no parar, ¿eh? Más de la mitad de los pacientes israelíes con COVID-19 están vacunados. Y ahora, claro, por todos lados se nos está diciendo que con las vacunas probablemente no vas a terminar tan fatalmente,
pero que también te puedes infectar y seguir yendo a parar al hospital, como está pasando. Con lo cual se nos muestra una vez más que las vacunas no son la panacea. Las muertes y los contagios por COVID se disparan en un mes en las residencias sin una decisión aún con la tercera dosis. Ahora ya están diciendo que se deberá aplicar tercera dosis, seguramente, a las personas ya más vulnerables por la edad o por circunstancias de salud. Interesante, ¿eh? Muertes y contagios se disparan en las residencias una vez más, cuando ya todos estaban vacunados. Ya están diciendo, bueno, la efectividad está bajando y más con esta nueva cepa. Por tanto, más vacunas. Resurge la peste bubónica y afecta gravemente a niños en regiones de África que no habían visto un caso en más de 15 años. De nuevo vuelve la peste bubónica. Jesús, ¿qué dijo? Habrá pestes. Y esto sería provocado por varios motivos, especialmente también guerras, ¿eh? Bueno, pues, una vez más, ¿creéis que Jesús dijo algo que no se haya cumplido? Una infección viral desconocida se cobra la vida de 68 personas en la India, la mayoría de ellas niños. Creen que es por el dengue, creen. La más mutada hasta ahora, detectan en Sudáfrica una nueva variante de coronavirus. Y esta dicen que puede ser peor aún. Una nueva variante de coronavirus, que parece ser la más mutada hasta ahora, ha sido detectada en Sudáfrica, informa The Jerusalem Post, citando un reciente estudio publicado en el portal MedRxiv y que aún no ha sido revisado por pares. Los científicos han llegado a la conclusión de que la nueva cepa de coronavirus puede ser más agresiva y al mismo tiempo tener mayor resistencia a las vacunas. Vaya panoramas nos están pintando ya, ¿eh? Bueno, pues la investigación enfatiza que la combinación de estas mutaciones probablemente ayuden al virus a evadir los anticuerpos y las respuestas inmunes, incluso en pacientes que ya han sido infectados con las variantes alfa o beta. Qué panorama, ¿eh? Y atención a esto. Una madre no podrá ver a su hijo hasta que se aplique la vacuna contra el COVID. La decisión fue tomada por un juez del estado de Illinois, en Estados Unidos, en una audiencia sobre las condiciones de manutención del hijo de una pareja divorciada. Resulta que ya llevaban años divorciados, pero tenían que pactar más el tema económico y mira por dónde, el juez de repente le pregunta a la señora, ¿usted se ha vacunado? Ella dice, no. Pues entonces ya no puede ver al niño. Hasta que no se vacune no va a ver al niño. Pero si nosotros no hemos venido aquí por esto, hemos venido por, no, esto es así y se acabó. Bueno, pues ahora ya lleva días que no podía ir a ver al niño, el niño de 11 años dice que claro, quiere ver a su madre, lo pasa mal, y ahora están apelando a ver si ese señor juez pues se ha excedido en sus funciones. Fijaos cómo está el panorama, ¿eh? Vaya panorama y vaya cosas que vendrán cuando haya la ley dominical. Ya estáis viendo los ejemplos ahora, ¿eh? Negarse a vacuna COVID-19 sin argumento razonable iría contra el bien común, dicen obispos. Una vez más, entre ellos también están divididos, ¿eh? Unos que dicen que no y otros que sí. Pero están diciendo también de un modo que, claro, vas contra el bien común. Imaginaos con la ley dominical. Bueno, sigamos. La Conferencia Episcopal Colombiana advirtió que negarse a la vacunación contra el COVID-19 sin una argumentación razonable podría constituir una falta contra el bien común. En un comunicado publicado este 30 de agosto, los obispos colombianos señalaron en el procedimiento de vacunación que es el medio más eficiente para poder superar juntos la enfermedad. El cristiano debería reconocer un medio concreto para ejercitar el mandamiento del amor al prójimo. Aunque la vacunación, como todo tratamiento farmacéutico, debe ser libre y voluntario, negarse a este acto solidario, sin una argumentación razonable, en conciencia o razón médica, constituiría una falta contra el bien común, indicaron. Bueno, una vez más, vayamos pensando lo que nos espera en unos 7 años. La inmunidad de grupo con la variante Delta es inalcanzable, advierte un estudio. Dudan que el enfoque cero COVID que han adoptado Australia, China y Nueva Zelanda sea sostenible a largo plazo. Pero ya veis, esta nueva variante, la Delta,
probablemente eso que decían, mira, si se vacuna el 70% de la población ya habrá inmunidad de rebaño. Ahora dicen, no, no, el 80%. Y ahora ya dicen, no, no, ni con el 80%. Esto va a ser imposible. En fin, pues, ¿qué quiere decir? Que hay que ir vacunando sí o sí a todos los que se pueda. ¿Por qué aumentan ahora las muertes por COVID a pesar de la vacunación? Los expertos recomiendan una tercera dosis. En fin, hay cosas que, claro, si no se van explicando muy bien, cuestan de entender, ¿eh? Y a veces, por más que expliquen, aumentan las muertes por COVID a pesar de la vacunación. Israel restringirá el acceso de profesores y empleados sanitarios no vacunados y sin prueba del COVID a sus lugares de trabajo. La medida ha provocado el descontento de los sindicatos, ya que los profesores no vacunados tendrían que pagar por pruebas de COVID-19 cada 2 o 3 días, y además de su bolsillo. Y también se dice, bueno, o llevan el pasaporte COVID o nada de nada. Bueno, pues una vez más esto trae polémica, pero ya veis cómo hay gobiernos que no se lo piensan mucho, ¿eh? A la hora de querer poner trabas a quien no se vacune, pues no se lo piensan para nada. Y ahora con esto, imaginaos cuando llegue la ley dominical. ¿Alguien cree que verdaderamente se va a escapar de eso? Pues ahora más noticias, lluvias e inundaciones. Al menos 22 muertos tras las fuertes lluvias en el estado norteamericano de Tennessee. Pero vais a ver cómo es una tras otra. Al menos 20 muertos a causa de las lluvias y deslaves en Venezuela. La primera dana de septiembre descarga fuertes tormentas y causa inundaciones en la zona centro y este peninsular, aquí en España, la que ha liado, ¿eh? Y en Estados Unidos evacúan a miles tras lluvias provocadas por Ida, ya sabéis, ese huracán que además ha sido acompañado todo de unas lluvias tremendas. Tema de incendios. El incendio en los montes de Jerusalén, una de las peores catástrofes ecológicas de la historia de Israel. Casi nada. Un gran incendio forestal en el norte de California obliga a evacuar a miles de personas. El incendio de la Costa Azul francesa sigue sin control, era noticia del 19 de agosto. 7.000 hectáreas quemadas y 2 personas muertas. Bolivia arde con masivos incendios forestales que se extienden por el país. Tormenta tropical. La tormenta tropical Grace arroja lluvias extremadamente fuertes en Haití en plena devastación por el terremoto, ya lo recordamos, ¿eh? Y huracanes. El gobierno mexicano traza un plan para los afectados por el huracán Grace que ya ha dejado 11 muertos. El huracán Nora, este es otro, toca tierra en México. Publican fotos y vídeos de cómo azota al país. El huracán Ida deja 4 muertos, el otro, ¿eh? Varios heridos y más de 1 millón de personas sin luz en Estados Unidos. Al menos 9 personas, incluido un bebé, han fallecido en Nueva York y Nueva Jersey por el paso del huracán Ida. Y cuando veis las imágenes del agua entrando por tantos lugares, sobre todo por el metro de Nueva York, dicen, imágenes apocalípticas llegan a decir. Es una tras otra, y en un lugar y en otro. Y la gente aún cree que, bueno, las cosas se irán arreglando, y cuando no te tocan a ti, pues todo se ve lejano, ¿eh? Pero cuando te afectan de cerca, cómo cambia el panorama. Pero veis que ahora cada vez afecta más en todas partes, lo que lleva a la conclusión, a todo el mundo, a hablar de ¿qué? De cambio climático. El cambio climático lo está destrozando todo. Y si no hacemos algo inmediatamente para cambiar el mundo al respecto, estamos sentenciados como humanidad. Este es el mensaje que continuamente se nos da. ¿Y por qué se cambia tanto el clima en tan poco tiempo? Ya sabéis, somos nosotros, los humanos, haciendo de las nuestras con el tubo de escape y esas cosas. Bueno, pues evidentemente una vez más he de repetir, mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica, porque vais a ver por qué se produce todo esto. No todo es mano humana del hombre de a pie, hay más factores y vaya factores. Y era de esperar, esto iba a acontecer porque era necesario que pasara, para que también, unido a todo lo que ya hemos visto de pestes, conflagraciones y tantas cosas más, la gente pidiera una solución. Y la solución se la va a dar el papado. Vaya que se la va a dar. Bueno, mirad,
Vuelve Greta Thunberg y protesta en Estocolmo al cumplirse 3 años desde la primera huelga escolar contra el cambio climático. Y ahora lo hace justo cuando, ya sabéis, dentro de nada se va a hacer esa conferencia en un lugar que es de los países del norte, en el cual, ¿qué se va a hacer? Pues, cómo no, hablar los políticos, los científicos, los religiosos, sobre el tema del cambio climático. Todos los cambios que deben producirse en el mundo para evitarlo. Una vez más, va a haber un ecumenismo a nivel mundial al respecto. Y cómo no, todo esto ya sabemos quién lo mueve y para qué. O aún no nos hemos enterado. Pues bien, mientras tanto, nosotros vamos a dejar la conferencia aquí. Mañana habrá la continuación con vaya temas, ya lo veréis. Todo lo que está pasando es brutal a todos los niveles. Pero hoy vamos a terminar con una cita de Ellen White, extraída de aquí de Eventos de los Últimos Días, un libro recopilatorio, en la página 43, cuando nos dice esto. Era una carta, la número 97, escrita en 1886, y ella dijo: ojalá que el Señor no dé descanso día ni noche a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Sí, esto es lo que Jesús ha querido que siempre tuviera su pueblo en mente, la brevedad del tiempo. He aquí, vengo en breve. Ya lo dijo en Apocalipsis, y faltaban 2000 años aún. ¿Pero por qué? Porque habían transcurrido 4000 y ya era más de la mitad, ya era venir en breve, claro. Y el pueblo de Dios, aún y sabiendo que no era su época, debía seguir trabajando para que el mensaje llegara a muchos, se espabilaran y que se diesen cuenta de la brevedad del tiempo. Pero han ido pasando los años y ahora que el Señor ya ha revelado claramente cuándo regresa, en 2031, cuando se cumplen esos 6000 años desde la entrada del pecado, más que nunca hemos de tener en mente la brevedad del tiempo. Claro que sí, más que nunca, porque tenemos la total certeza de esto. ¿Vamos a ser descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios? ¿Vamos a seguir gastando en nosotros y no en la obra de Dios? ¿Vamos a callar y no vamos a decir todo lo que hay de evidencias como las que estamos mostrando proféticas en cumplimiento delante nuestro para que la gente despierte y se dé cuenta que realmente la brevedad del tiempo es cortísimo? Pues entonces quien haga eso, sea descuidado e indolente, lo tiene claro. Porque por más cristiano que se diga, ni es cristiano ni es nada. Es una vergüenza para el Señor. Y que en vez de beneficiar al pueblo de Dios para que unidos se haga más fuerza en la predicación, lo que hacen es poner estorbos, peros, trabas. ¿Y creéis que Dios se va a quedar indiferente? La sangre de muchas personas va a ser demandada también de estos, porque sabiendo las cosas no las dicen. Y estoy haciendo especial referencia a aquellos dirigentes de Iglesia Adventista que saben lo que estamos presentando y en vez de decir la verdad al mundo se lo siguen callando y buscando peros para no querer creer, aceptar ellos mismos y menos los otros. Pero nosotros no vamos a callar y seguiremos dando el mensaje del cuarto ángel al mundo, sabiendo que verdaderamente el tiempo es más que breve. Maranata 2031. El Señor vuelve. Déjate ya de historias y ponte por faena.